Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Voz Ciudadana. Los saluda Elsa Iturriaga. El tema que nos convoca en esta oportunidad es un asunto que nos preocupa a todos. Y desde el año aproximadamente 2008-2009 vienen los medios de comunicación dando información al respecto, incluso hasta abril de este año, sobre la captación por parte de grupos terroristas de menores de edad, llámese niños y adolescentes. ¿Qué están haciendo las autoridades al respecto? ¿Existe un plan, una estrategia para rescatarlos? Vamos a hablar sobre este importante tema con dos invitadas. En esta oportunidad nos acompaña Teresa Carpio, representante de la ONG Save the Children, así como Mayda Ramos, defensora adjunta para la Defensoría del Pueblo. Ambas le damos la más cordial bienvenida. Buenos días. Antes de entrar al tema de fondo, vamos a ver una breve encuesta realizada con la gente de la calle para ver cuál es la percepción del público respecto de este tema. Adelante. Las autoridades deben tomar más atención, poner énfasis en la educación, de convocar a profesores que tengan con esa capacidad para enseñar a los niños, y por otra parte las municipalidades deben de comenzar a tomar a hacer esas campañas, porque ellos sí están en la viabilidad de hacer esas campañas a favor de los niños, de las madres que tienen los comedores, los vasos de leche. Pienso que está recontra mal, definitivamente tienen que intervenir porque si no, de hecho va a ser recontra malo para nosotros. Entonces, ¿qué deberían hacer? Ir, dar capacitaciones, instruir a las personas y a las madres para que no permitan que a sus hijos los tomen o cosas así. Ajá. Que haya más seguridad en ¿cómo se puede decir? En nuestra provincia, que es Lima. Debe que haber un montón de seguridad para que, el grupo terrorista no pueda captar a los menores de edad y llevárselos a otro sitio, porque sabemos que un menor de edad tiene mucho por delante. A nivel del Ejecutivo, tendrían ellos que bajar, ¿no?, a las bases, en este caso a las zonas donde los niños están abandonados tanto por su entorno familiar, sus padres, ¿no?, que por razones de situaciones sociopolíticas, económicas, los han dejado solos, ¿no? Y bueno, estos niños son captados pues por estas personas de mal vivir. En ese sentido yo considero que inclusive deberían reformular algunas leyes, deberían ser más severas en este caso. Bueno, para prevenir esta situación yo creo que el gobierno debería poner más seguridad nacional, en lo cual creo que está poniendo ahora, pero no se ve mucho de eso. Entonces tendría que entrar más por reforzamiento de la seguridad nacional, que es el rescate de los menores de edad. Y pues debe ya ponerse en serio el gobierno, ya ir allá donde están los niños y traerlos, ¿no? Bueno, en sí debería poner más seguridad por parte de la Policía Nacional y del Ejército, pues porque mayormente en la selva y en la sierra es lo que ocurre mayormente esto. O sea, si hubiera más seguridad, en las zonas rurales, pues sería menor este tipo de secuestro y todo lo que hay en tomar las precauciones necesarias, ¿no? Porque está muy mal ya, el terrorismo demasiado está abusando contra los indefensos más que todo, ¿no? Que no sienten que no tienen la protección necesaria. ¿Más seguridad? Más seguridad para todos. Bien, hemos podido ver qué opina la gente de la calle. Obviamente la mayoría coincide en la necesidad de rescatar a los menores de edad que están en manos de grupos terroristas, de los cabecillas principalmente, que operan en estos últimos tiempos, especialmente en la zona del BRAE. Es importante también señalar que los jefes de la organización terrorista, durante la época de violencia, según un informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, de la CBR, señala que ellos son responsables del 50% de las muertes de niños, niñas y adolescentes, especialmente en los departamentos de Ayacucho, Cusco, Apurímac, Huancavelica y Huánuco. ¿Qué está haciendo hasta el momento las autoridades? ¿Existe un plan, una estrategia para rescatar a estos niños? Empezamos entonces con Mayda Ramos, defensora adjunta para el niño y adolescente de la Defensoría del Pueblo. Bien, muchas gracias. En primer lugar, hay que tener en cuenta que estamos partiendo de un dato bastante objetivo. Como bien lo ha señalado, ya en su momento la Comisión de la Verdad señaló que Sendero Luminoso reclutaba niños para actividades terroristas.
Posteriormente, hace 2 o 3 años, los medios de comunicación periódicamente dan cuenta de que efectivamente hay niños reclutados por Sendero. Eso es innegable. Sin embargo... Es un hecho irrefutable. Sí, pero sin embargo que conocemos también, solo a partir de los testimonios que muestra la prensa. Desde el Estado... Pero si me permite, incluso hace poco se escapó en abril una chica embarazada ya de 18 años que la habían reclutado de adolescente y que había sido ultrajada sexualmente. Por eso, estamos de acuerdo, hay reclutamiento, hay captación de niños por parte de Sendero, sí. Sin embargo, datos ciertos, datos oficiales desde el Estado no tenemos. No sabemos... Digamos de la cantidad, el porcentaje. Sobre la cantidad, sobre los lugares. Entonces, cuando hablamos de estrategias de rescate, tendríamos que primero determinar dónde están, porque si en el caso de que existiera un operativo para rescatarlos, ¿dónde van a ir las autoridades a rescatarlas, a rescatar a estos niños, a estos adolescentes? Primero tendríamos que saber quiénes son, cuántos son, dónde están. Y no olvidar tampoco que muchos de ellos viven con sus familias, sus padres, sus madres, que son de este grupo terrorista. Entonces el tema es bastante complejo y el Estado tiene un rol bien importante para determinar dónde están, en primer lugar, cuántos son. Bueno, en todo caso sería más fácil, digamos, determinar cuáles son los secuestrados a través del denuncio de algún familiar, de las denuncias de algún familiar, ¿no? En el caso que no sean hijos de los propios subversivos. Y de hecho, hemos motivado la denuncia tanto desde la Defensoría del Pueblo, lo han hecho desde la sociedad civil. Aprovecho esta oportunidad para reiterar el llamado. Denuncien, si conocen de estos casos, denuncien. Es difícil y probablemente tienen mucho temor porque, por ejemplo, como Defensoría nosotros no tenemos ni un solo caso. Nosotros hemos estado en la zona, hemos estado en el BRAE y no solo ahora, sino hace 2 y 3 años no hemos encontrado casos. En ese sentido, la ONG Save the Children, ¿qué está haciendo o cuáles son los estudios que ustedes tienen a la mano, digamos? Mire, nosotros tenemos un estudio a nivel global que se llama Vidas Robadas, ¿no? Unas vidas robadas a estos niños que ya no van a tener un futuro como el que ellos se merecían, porque eran niños en desarrollo, adolescentes en desarrollo. Pero quiero decirte que en el Perú la situación es particular, es diferente a lo que está pasando en otros países como en África o en Colombia. Aquí hemos visto en imágenes que tienen capturados a niños muy pequeños, menores de 7 años. A partir de 5 más o menos. Exacto, eran niños de 5, 6, 7. Es una situación particular, porque sí en Colombia y en otros países ha habido pocos casos, pero han habido situaciones de niños de 7 años, pero no como acá que estamos viendo de 5 y 6. Entonces ese es un primer tema que hay que pensar qué es lo que está pasando. Son hijos de los líderes de Sendero, de militantes de Sendero, se los han capturado, secuestrado, robado muy pequeñitos a familiares pobres que tienen miedo de denunciar, ¿no? Pero hay que ponerse en esa situación. Porque están amenazados también. Están amenazados, por supuesto. ¿Por qué? Porque estos niños provienen de zonas, sobre todo de la selva, y allí las poblaciones viven en comunidades alejadas, aisladas. Entonces tienen mucho temor de denunciar. ¿A quién denuncio? ¿Dónde voy a denunciar? Porque el Estado no está presente, la comisaría no existe. Zonas más alejadas. Exacto, ¿no? Entonces lo que nosotros vemos es que hay una serie de problemas sociales que hacen que esta situación se presente, ¿ya? Y entonces no hay escuelas suficientes para estos niños, no hay centros, postas de salud, menos hay una oficina defensorial que pueda estar en la zona también viendo, porque a la Defensoría le corresponde ver qué hace el Estado, cómo supervisa, monitorea qué es lo que hace el Estado. No hay una oficina, un centro de emergencia mujer, o no hay una DEMUNA, una Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente. Entonces, ese es un primer problema. El Estado no está presente. El Estado ausente. Es un Estado ausente. Entonces, ¿es un tema presupuestal o de organización, de políticas de Estado? No, tú has empezado muy bien señalando qué dice el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Tanto el Estado, a través de sus Fuerzas Armadas, mataron niños y niñas. Y sabemos, los hechos han
salido en los medios de comunicación. Los niños y niñas no eran miembros de ninguna organización porque han matado a bebés de 2 años, de 3 años y 4. Y también Sendero Luminoso y el MRTA capturaron a niños. ¿Esta situación cambió? No. El reclutamiento de niños por parte de las Fuerzas Armadas ha continuado en el año 2009-2010, denunciados por la Ajuntía de la Niñez, por la Defensoría del Pueblo y por también nuestra organización. Y vemos que Sendero Luminoso también ha continuado en esta situación. Entonces hay que analizar qué problema hay de fondo. ¿Cómo estamos percibiendo a los niños y niñas? Son personas, para estas organizaciones y para el Estado peruano, son personas que no tienen derechos, son personas que están en desarrollo, o sea, todavía no son seres humanos, ciudadanos plenos como nosotros. Son visiones y percepciones que hay. Pero hay un tema que no me queda claro. Usted dice que las Fuerzas Armadas, afirma que las Fuerzas Armadas han reclutado menores de edad. Sí, las Fuerzas Armadas lo reconocieron. La Defensoría del Pueblo ¿en qué porcentaje? Pudo demostrar 102 o 105 casos. El año 2009, 105 casos fundados. El año 2010 tuvimos 38, me parece. El año pasado tuvimos 8. ¿Cuál fue el destino de estos niños? Generalmente bases militares en el BRAE. Generalmente los captan en diferentes lugares, pero por lo general los llevan a esta zona. Pero son niños pero que son han diferentes. operado, han estado, digamos... Son adolescentes. Sí, adolescentes. Adolescentes 16, reclutados por el años. ejército. Hay una norma en el Perú que prohíbe 16, el reclutamiento años, de menores de edad y sin embargo la norma ¿Pero es... por qué? ¿Para que pasen información? ¿Han estado cerca de grupos terroristas? ¿Qué es lo que ha No, sucedido? hay que diferenciar el tema. Estamos hablando de 2 tipos de reclutamiento. Uno, el que llevan a cabo las Fuerzas Armadas, el servicio militar que debería ser voluntario, ellos lo obvian y captan niños, reclutan menores de edad. Eso tenemos casos determinados. En el tema de Sendero es otro tipo de, ¿no es cierto?, son subversivos, son delincuentes quienes reclutan a menores de edad. Sobre eso no tenemos datos ciertos como Estado. Y lo que decía también Teresa de Save the Children es el tema de la edad, ¿no? Que son pequeños prácticamente, de 5 años, Exacto. 6, 7 y obviamente también adolescentes. Claro, y entonces nosotros tenemos que tener una estrategia, yo quiero señalar que en el caso de las Fuerzas Armadas que reclutaron a adolescentes, eso está aprobado tanto por la Defensoría del Pueblo, reconocido por el Ministerio de Defensa, por el Estado peruano, cuando nosotros llevamos este caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque acá no estaba siendo resuelto. Pero bueno, frente a los niños menores de 5 o 6 años, el Estado tiene que tener una estrategia, ¿ya? Vamos a hablar justamente de las posibilidades, qué se puede hacer, cuál es el rol de las autoridades en ese sentido, luego de una breve pausa. Gracias. Ya regresamos. Únete a la gran señal del Congreso de la República Televisión. Mantente informado a través de nuestras transmisiones en vivo y variada programación por el canal 56 de Movistar TV, Claro TV y VES Cable, con una señal a nivel nacional e internacional vía internet a través de nuestro canal web y radio web y desde tu celular vía internet móvil. Con presencia en las redes sociales, interactuando con peruanos de todo el planeta mediante nuestro Facebook, Twitter y YouTube. Porque hoy transmitimos la voz de todos los peruanos. Congreso de la República Televisión, un canal para todos. El Congreso abre sus puertas al Perú. Regresamos con Voz Ciudadana, estamos tratando acerca del reclutamiento de menores de edad por parte principalmente de grupos subversivos, qué estrategias está adoptando el gobierno y cuál es el rol que deben de tener las autoridades en este sentido. Conversamos entonces con Teresa Carpio de la ONG Save the Children y con Mayra Ramos, defensora adjunta para el niño y adolescente de la Defensoría del Pueblo. Efectivamente, vamos a ver qué tipo de soluciones se pueden dar en ese sentido. Ustedes dos representan a 2 instituciones distintas que están abocadas, obviamente, también al tema del niño, niña y adolescente. Según los estudios que ya ustedes han estado realizando, ¿cuáles podrían ser las alternativas de solución? Y en todo caso, ¿qué deberían hacer las autoridades de los diferentes niveles del Estado, ¿no? Empezamos entonces con Teresa.
Bueno, yo creo que el Estado debe sincerarse. Creo que debe plantear una estrategia, diseñarla con la participación de la sociedad civil, porque el Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas, en diferentes observaciones sobre a los estados, recomendaciones, y en sus observaciones ha señalado que el Estado debe apoyarse de instituciones como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, y de las ONGs también, que son las expertas en el tema de niñez. Yo creo no cualquier ONG, si me permite, las reconocidas, digamos. Por ejemplo, SAFE, por eso digo, que conocen el tema de derechos de la niñez. En nuestro caso, nosotros somos miembros del Movimiento Global por la Infancia y somos consultores, asesores del Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas. Creo que deben convocarnos a la sociedad civil para que nosotros, que estamos dedicados a este tema, podamos aportar. Aportar. Y esta estrategia, que no esperamos que nos cuenten y nos digan qué es lo que van a hacer en términos, por supuesto, militares, sin embargo, una estrategia va más allá de lo militar, sobre todo si estamos hablando de niños pequeños de 5 o 6 años, y debe ser una estrategia integral, sobre todo empezar con lo preventivo. Para lo preventivo hay que lograr que el Estado esté presente mediante servicios en las zonas más pobres, en las zonas más pobres, donde sabemos que se está captando de servicios educativos, atención a la primera infancia desde pequeñitos, servicios de salud, de protección que no hay. Segundo, comunicación, comunicar a las familias, ¿no es cierto?, que existen estos servicios y que deben de denunciar a quienes están captando a estos menores. Y en tercer lugar, deben de dar un mensaje claro de no impunidad. Es decir, se debe denunciar a los miembros de Sendero Luminoso que estén liderando este grupo subversivo sobre la captación de niños. Y mandar, que es otro tipo de delito aparte. Que es otro tipo de delito que la Defensoría del Pueblo lo puede informar muy bien, es otro tipo de delito, y donde hay una pena, que también lo puede señalar la Defensoría del Pueblo, y informar a la comunidad que se va a sancionar con esa pena grave, ¿no es cierto? Y por lo tanto vamos a terminar con la impunidad. Cuando se capture a uno de estos miembros de Sendero Luminoso, debe haber una denuncia clara por parte del Ministerio Público y una sentencia de parte del juez sobre este delito de reclutamiento, de secuestro o lo que fuera necesario, para que la comunidad sepa que no va a haber impunidad y por lo tanto hay que denunciar. Claro, que va a haber sanción de todas maneras. Va a haber sanción. En ese sentido, Mayda, como defensora adjunta para el niño y adolescente de la Defensoría del Pueblo, bien se ha dicho que faltan, digamos, oficinas defensoriales en las zonas más alejadas. Se ha hecho un gran esfuerzo últimamente por establecer varias de las oficinas a nivel nacional. Sin embargo, como dices, en zonas de difícil acceso es bastante complicado. ¿Qué se está haciendo en ese sentido? Y ustedes también trabajan en coordinación, me imagino, con el Ministerio de la Mujer y otras instituciones del Estado. A ver, en primer lugar, recordar que el rol de la Defensoría es fundamentalmente supervisar al Estado, ¿no es cierto? En esa medida la responsabilidad que nosotros tenemos es completamente distinta a la de los sectores del Ejecutivo. En segundo lugar, señalar que el Estado como tal tiene una obligación, tiene que apostar a erradicar a Sendero. Más en principio, ¿no es cierto? La apuesta tiene que ser cómo acabamos con el terrorismo, con la subversión en el país. Tenemos que recordar que si el terrorismo existe es porque, como lo ha señalado Teresa, en estas zonas el Estado no está presente. La gente son zonas inhóspitas, viven en situación de extrema pobreza. Claro, se facilita en todo caso la captación de estos menores. Hay una responsabilidad del Estado para estar presente en estos lugares, para atender a estas personas. Cuando tú preguntas qué estrategias podemos utilizar para rescatar a estos niños, te comentaba al principio, primero tenemos que saber quiénes son y dónde están, porque ninguna estrategia puede ser diseñada si no sabes dónde vas a intervenir. Bueno, en todo caso el rol de las autoridades desde los diferentes sectores, ¿no? Porque involucra a efectivamente, hay que hacer una labor de coordinación donde tendrían un rol el Ministerio de la Mujer,
el Ministerio de Salud, el Ministerio de Defensa, porque también recordemos que cuando mandan... ¿Y los municipios también? También, por supuesto, los gobiernos sitios regionales. donde no hay municipalidad distrital, de repente estas que son rurales. Ahora, municipalidades rurales. hay en todo el país, ¿no es cierto? El tema es que no hay espacios de denuncia y si es que los hay, como decía Teresa, las comisarías están bastante lejos de la población, no necesariamente están al acceso de la gente. Y por último, si toman el valor y acuden a denunciar, existe el temor de la represalia, de la venganza, entonces es bastante complejo. Se requiere de una estrategia muy bien pensada, muy bien, inteligentemente diseñada para poder intervenir y acabar con estos grupos subversivos. Y aprovecho la oportunidad para recordar el tema de la norma. El reclutamiento de menores de edad por parte de subversivos es una figura que está sancionada penalmente. Quienes reclutan a menores de edad de grupos subversivos pueden recibir no menos de 25 ni más de 30 años como sanción si se comprueba que han reclutado menores de edad. Entonces es importante que la norma se conozca. Sin embargo, más importante es la labor de prevención. O sea, la pena o la judicialización es la última consecuencia, vía. Claro, a lo que se tiene que apostar es al trabajo. A trabajar la causa. Antes, efectivamente. ¿Cómo evitamos que el terrorismo exista en el Perú y cómo evitamos que niños sean utilizados por estos delincuentes? Bien, ¿cuáles son los mecanismos que existen para proteger a los menores de edad? ¿No? Está el Código de Niños y Adolescentes. ¿Qué otros mecanismos, aparte del Código? Es, digamos, lo más importante, la Constitución que protege a la persona en general. Claro, tenemos el Código, la Constitución, las leyes de salud, la Ley General de Educación, en fin, hay una serie de leyes, pero tenemos además una serie de planes. Tenemos el Plan Nacional de Acción por la Infancia, ¿no? Que allí se establece todas las acciones que va a desarrollar el Estado, ¿no? De manera integral para atender a la niñez. ¿Cuáles? Por ejemplo, sobre este mismo tema hay una disposición para atender a los niños que puedan haber sido reclutados y para prevenir. Pero en el caso de la prevención todavía no es muy claro lo que se va a hacer. Pero el plan podría permitir, porque el plan tiene metas, por ejemplo, metas en salud, metas en educación, metas para la atención de la primera infancia, estamos hablando de niños pequeños. Claro. Si nosotros queremos cumplir esas metas, en esas zonas tenemos a través del plan una posibilidad para entrar a la zona y establecer esos servicios, y a través de esos servicios es que podemos ver también qué es lo que está pasando en el tema de reclutamiento. Pero también tenemos la ley contra la explotación sexual, la ley contra la trata, estas leyes contra el trabajo forzado, de menores de edad, con trabajo forzado. Entonces todas estas leyes nos permiten, ¿no es cierto?, que nosotros podamos proteger a los niños y a las niñas. También tenemos la ley esta que acaba de ser mencionada. Hay una ley contra el reclutamiento, creo que... La ley de servicio militar voluntario que prohíbe el reclutamiento de menores de edad por parte del ejército. Y en realidad, en cuanto al marco normativo, tenemos un buen marco normativo de protección de los derechos de la niñez. ¿No se está cumpliendo? El problema es qué hacemos para que estas normas realmente sean respetadas y cumplidas. ¿Es un tema básicamente presupuestal o de política de Estado? Es de política del Estado, también es de presupuesto, también. Sí, pero también de visión, porque ¿qué pasa con el Ministerio de Economía y Finanzas? No asigna más recursos, por ejemplo, para la niñez, porque considera que ese tema todavía, o esos actores, o esos... No es tan grave. No son ciudadanos y por lo tanto no tenemos que asignarle mayores recursos. Esa es una percepción que tiene. No podrán votar, pero... Claro, exacto. Esa es una manera de ver de muchas autoridades que impide que intervengan realmente para promover y respetar los derechos de los niños. Los consideran todavía, a pesar de que hay una Convención de los Derechos del Niño aprobada por casi todos los países del mundo desde el año 89, todavía los consideran ciudadanos o personas de segunda categoría, ni siquiera ciudadanos. Entonces, esta percepción distorsionada hace que muchas veces las autoridades
no prioricen el tema de niñez y adolescencia en sus agendas. Pero lo más importante son el futuro del país. Son un presente y futuro, claro, ¿no? porque tenemos que trabajar ahora. Nosotros queremos una sociedad distinta, queremos una sociedad sin corrupción, sin terrorismo. Es ahora cuando tenemos que formar a nuestros niños. Claro, y nosotros no tenemos, por ejemplo, sanciones, sentencias, ni del pasado siquiera, de estos delincuentes que mataron a niños en la época de la violencia política. Entonces, ¿y por qué no las tenemos? Porque los jueces nunca se ponen del lado del niño, nunca desarrollan sus sentencias en función del interés superior del niño, ni tampoco el Ministerio Público, porque no hay denuncias al respecto. Entonces, por ejemplo, nosotros lo vemos esto claramente en el tema de violencia sexual. Los fiscales pueden denunciar a un criminal violador, pero el juez a la hora de sentenciar prefiere la voz del adulto, ¿no?, a la voz del niño. Y por un pequeño dato que el niño no haya consignado, va a decir, lo libero, ¿no es cierto?, porque no hay prueba suficiente, a pesar de que el niño o la niña hayan reconocido al violador y hayan dado los datos suficientes. Es un tema, de hecho, de visiones también, ustedes, exactamente, de visión, que ya habían estado comentando ambas respecto de considerar también a los menores de edad como ciudadanos, a pesar de que no votan. Por supuesto. Definitivamente, como bien han señalado, es un tema que debe ser prioridad en la agenda política del Estado y de todas las autoridades. Estamos ya en los segundos finales, una reflexión de segundos prácticamente que solicitarían las autoridades. Sí, yo creo que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables tiene que convocarnos a la sociedad civil, a Defensoría del Pueblo, por supuesto, para discutir esta estrategia, porque estamos para seguros brindar aportes y poder buscar una solución y a inmediata. las organizaciones de niños y niñas, estamos seguros que no existe tal estrategia. Totalmente de acuerdo, creo que es necesario juntar nuestras fuerzas para ver cómo enfrentamos este problema, cómo identificamos información y cómo construimos una base de datos cierta para que nos permita intervenir con certeza, ¿no? Bien, definitivamente se trata de aportar, como bien han dicho, y no de poner trabas al tema, sino de que pueda buscarse una solución inmediata por el bien de estos menores y también por el bien del país. Yo les agradezco a ambas su presencia aquí en Voz Ciudadana y estaremos también al tanto haciendo seguimiento sobre este tema. Nosotros llegamos al final de esta edición. Les agradecemos su sintonía y los esperamos en nuestro siguiente programa. Hasta entonces.